Bienvenidos mis hermanos a este estudio que es obviamente continuación de lo que ha sido nuestro análisis del capítulo 7 del libro de Daniel. Hemos estado estudiando esta interesante profecía y queremos entonces llegar a este momento que es nuestra última sesión de estudio de este capítulo. Hemos querido concluir el estudio de este capítulo 7 tratando de hacer un análisis final a manera de conclusión que nos permita enfocar esta profecía a la luz de los eventos finales. Es decir, podríamos decir de una manera escatológica, entendiendo lo que la profecía nos señala con respecto a los días finales antes, obviamente, pues de la segunda venida de Cristo. Y queremos entonces poder extraer de esta profecía del capítulo 7, ya viéndola analizado por largos estudios anteriores, poder extraer lo que nos enseña acerca de los acontecimientos que estamos viviendo precisamente en esta época. Entonces, para poder realizar este análisis, antes de entrar en este análisis final, les voy a invitar a que pues, nos coloquemos de rodilla, pidamos la dirección de nuestro Dios y Él nos pueda dirigir en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora humildemente le suplicamos su dirección, ahora que nos proponemos estudiar este trozo de su profecía, de las Sagradas Escrituras, del capítulo 7 del libro de Daniel, especialmente la aplicación final para estos últimos días. Le pedimos que nos dirija, que sus santos ángeles estén a nuestro lado, también que acompañe a aquellos que por medio de estos videos, en cualquier lugar, en sus hogares, en sus casas, en sus congregaciones, también ellos puedan recibir la iluminación de lo alto y podamos todos verdaderamente ser impactados con el mensaje de la profecía para este tiempo. Todas estas cosas las estamos pidiendo humildemente, reconociendo nuestra indignidad y solamente confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Respond. It is World War III. Muy bien, hermanos, entonces comencemos con este análisis. Y antes de hacerlo necesitamos, obviamente, tener una visión a manera de recuento para que podamos tener una visión global de todo el capítulo y de toda esta profecía. De manera que podamos nosotros ubicar cuáles son las partes, cuáles son los acontecimientos que señala dicha profecía que son de importancia para estos últimos días. Y obviamente pues así recapitular lo que hemos dicho en lecciones anteriores. Entonces, número 1, recordamos las cuatro grandes bestias que simbolizaban cuatro grandes imperios de la historia. El león de dos alas que representaba a Babilonia, la bestia o el oso que se alzaba de un lado más que del otro, que tenía tres costillas en su boca, que representaba a los medos y a los persas, y el leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas que representaba al imperio greco-macedónico liderizado por Alejandro Magno, y que estas cuatro cabezas representaban las cuatro divisiones en las que precisamente fue dividido este imperio a raíz de la muerte pues, de su conquistador Alejandro I, como se le conoce. Entonces, inmediatamente pues viene el símbolo que es, digámoslo así, uno de los símbolos o digamos personajes centrales de esta profecía, que es la cuarta bestia espantosa y terrible de el capítulo 7, que dice que tenía 10 cuernos y que ya hemos estudiado y hemos visto que representa a Roma imperial o Roma pagana. Nos dice la profecía entonces al mostrarnos, al señalarnos al poder más temible que habría de surgir en la historia, oponiéndose a Dios y a su pueblo y a su verdad,
es precisamente el símbolo que está presentado como el cuerno pequeño, que habría de surgir en la cabeza de esta cuarta bestia espantosa y terrible, que habría de derribar 3 cuernos en su ascensión, en su crecimiento, habría de arrancar 3 cuernos de los primeros, y que entonces se constituiría como un poder en contra de Cristo y obviamente opuesto a la autoridad del cielo. Entonces nosotros habíamos mencionado anteriormente que por supuesto entonces este cuerno pequeño representaba al papado, a la Roma papal, es decir, la Roma una vez que acepta el cristianismo, la figura entonces del obispo de Roma cobra preponderancia en el imperio. Eso tardó una serie de siglos, y cómo el cristianismo se une con el paganismo, no solamente de forma en cuanto a la unión que se realizó entre la iglesia y los poderes del Estado, los poderes civiles de esa época, sino también en cuanto a las doctrinas. Las doctrinas del paganismo fueron introducidas dentro del cristianismo y hubo esa fusión entre el cristianismo y el paganismo. Entonces vemos que esta fue la historia que nos resalta este capítulo, nos dice, y eso sí queremos traer a colación, porque precisamente lo que nos interesa, que inmediatamente después de la supremacía papal, como nos describe aquí, nos dice primeramente que este cuerno pequeño, es decir, el papado, iba a tener ciertos objetivos, iba a tener ciertos obstáculos que derribar para alcanzar la supremacía de su poder. Número uno, habíamos mencionado en estudios anteriores que estos 10 cuernos de la cuarta bestia espantosa y terrible representaban a las 10 tribus bárbaras que dividieron el imperio romano. Habíamos mencionado que la descripción que nos menciona que cuando el cuerno pequeño crece, arranca 3 cuernos que estaban en su lugar, nos hace referencia a 3 de las tribus bárbaras que eran de filosofía arriana. Y vimos, analizando la historia en el estudio y en el video correspondiente de esta serie, cómo el cuerno pequeño pues combatió contra estas 3 tribus arrianas, los érulos, los vándalos y finalmente los ostrogodos, que eran su obstáculo final para poder alcanzar el dominio de las conciencias. Habíamos mencionado eso en estudios anteriores. Si no lo recordamos bien, acá tenemos el video para poder, cualquiera puede consultar el video de esta misma serie con respecto al estudio del cuerno pequeño y el periodo de su supremacía. Ahora bien, esta es la secuencia y queremos tomar tiempo para centrarnos en esta secuencia de acontecimientos que nos marca la profecía con respecto a la actuación del cuerno pequeño. Vamos a leer rápidamente en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 8 dice, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces notemos que en esta primera descripción que se nos hace, se nos dice, nos menciona la cuarta bestia, espantosa y terrible, tiene 10 cuernos, empieza a surgir el cuerno pequeño y ese cuerno pequeño dice que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Señalábamos en el estudio correspondiente a esa sección que esos ojos significaban que toda la figura del poder de este cuerno iba a estar centrado en un solo hombre, en esa mención de hombre, ojos de hombre, que la astucia de este poder iba a ser una astucia superior, así como este poder iba a ser caracterizado por la inteligencia, la sabiduría, la prudencia y la sagacidad de sus movimientos.
Y esto es un detalle sumamente importante, así que queremos que lo recalquemos porque la profecía nos señala que esta es una de las descripciones de este mismo poder cuando resurja por segunda vez durante el tiempo del juicio que se está realizando en el cielo, que es la secuencia que vamos a ver a continuación. Pero notemos ese detalle, entonces, principalmente, el cuerno tiene ojos como de hombre, que representan astucia y sagacidad. Después dice, tiene una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Más adelante vamos a seguir profundizando en ese respecto. El versículo 17, perdón, versículo 19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Aquí dice que con esa boca, ese cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Siguiendo en la descripción dice, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y más adelante nos dice, en el versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Esta es la descripción que se nos hace del cuerno pequeño. Y cada uno de estos puntos ya lo hemos analizado en estudios anteriores. Solamente queremos ahora puntualizarlo porque es el orden de acontecimientos que nos da la profecía y que nosotros necesitamos entender para poder seguir cuál es la secuencia de acontecimientos que se van a realizar en la segunda supremacía papal. Es decir, en el tiempo en que nuevamente el papado vuelva a recobrar su poder y vuelva a accionar durante el tiempo del juicio investigador. Cuando seguimos la secuencia, nosotros notamos que inmediatamente después de esta descripción de lo que hace el cuerno pequeño viene la escena del juicio. Dice, lo habíamos leído, el versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O en el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Noten entonces que toda esta sección referente al cuerno pequeño se detiene en la llegada del juicio. Queremos simplemente puntualizar la secuencia y el orden de los acontecimientos que se nos muestran en esta profecía. Entonces, recapitulando rápidamente, ¿cuáles son los puntos que queremos resaltar? Número 1, el cuerno pequeño tiene, ¿qué cosa? Número 1, primero tiene ojos como de hombre, que ya acabamos de mencionar que representan la sagacidad, astucia, estrategia y sabiduría para desenvolverse entre los acontecimientos humanos, es decir, los acontecimientos políticos, económicos y todo lo que está alrededor de este poder de origen religioso que ya hemos mencionado, que es el papado. Inmediatamente después mencionamos que este poder religioso dice allí que hablaría palabras contra el Altísimo. Ya habíamos mencionado que estas palabras a las cuales se está referencia aquí como hablando contra el Altísimo son las aseveraciones de este poder acerca de, obviamente, las atribuciones que tiene el mismo. Y habíamos mencionado que estas palabras que el cuerno pequeño habla contra el Altísimo son blasfemias, como menciona aquí. Ahora, cuando estuvimos haciendo nuestro estudio y estuvimos especificando de qué palabras o a qué se refería esta serie de palabras contra el Altísimo que el cuerno pequeño habría de hablar, mencionábamos una lista de diferentes dogmas católicos y mencionábamos algunos de los que queremos puntualizar nuevamente en este estudio. Mencionábamos, número 1, la infalibilidad papal como primer punto, pero esa no es la única palabra altiva que ha hablado el cuerno pequeño contra el cielo.
No solamente la infalibilidad papal, sino también el profesar perdonar pecados. Esa es otra de las grandes palabras que habló el cuerno o el papado contra el cielo, o ha hablado contra el cielo. Esta no era la única que mencionamos. La tercera dijimos que era, profesan tener poder de abrir y cerrar el cielo. Es decir, que este poder profesa poseer el poder de decidir el destino eterno de los habitantes del mundo. El cuarto punto de estas palabras altivas era precisamente que profesaba ser más alto que todos los reyes de la tierra. De tal manera de que ellos se consideran un poder que está por encima de todos los demás poderes políticos. Esa es otra de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este poder, es decir, se considera un poder político religioso, pero se considera estar por encima y más allá de la ley de los poderes civiles o del resto de los poderes civiles. En la siguiente herejía o palabras altivas que habría de hablar el cuerno era que este cuerno pretende liberar a naciones enteras de su juramento de fidelidad a sus reyes. Es decir, este cuerno sostiene que tiene la autoridad de ordenarle a los súbditos de las naciones que rompan su juramento ante sus países, ante sus naciones, de fidelidad a su patria, de fidelidad a las autoridades, inclusive elegidos muchas veces por esos mismos ciudadanos, pero la iglesia sostiene que tiene la autoridad de ordenarle a ese ciudadano como miembro de la iglesia católica que se levante contra las autoridades civiles de su propia nación si la iglesia se lo requiere. Obviamente esto lo hace la Iglesia Católica con aquellos gobiernos que no son de su agrado. Con aquellos gobiernos que logra controlar, usa su poder y su influencia religiosa sobre sus adeptos, sobre sus partidarios, sobre sus miembros, para mantener la fidelidad de esos miembros a esos gobiernos. Entonces necesitamos entender esto, porque esto es parte de lo que la profecía nos está señalando que ha de repetirse o ha de volverse a verificar en estos días finales. Y como último, en el estudio que mencionamos en relación al cuerno pequeño, al análisis de estos versículos, mencionamos que finalmente la mayor de todas las herejías o blasfemias de este cuerno pequeño contra Dios son precisamente las indulgencias por el pecado. Es decir, pretender ofrecer el perdón de los pecados por dinero. Ahora bien, notemos esto porque ese orden de esas palabras altivas es lo que vamos a ver a continuación en el estudio para estos últimos días. Pero para seguir avanzando en los demás puntos, habíamos mencionado que la Escritura nos dice que este cuerno pequeño no solamente tendría ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas, ya hemos mencionado las cosas que hablaba, las grandes cosas que hablaba contra el cielo, y la siguiente característica era que haría guerra contra los santos del Altísimo. Es decir, esto sería un poder intolerante y un poder perseguidor con toda una maquinaria de, digámoslo, un procedimiento judicial para castigar a lo que ellos llaman herejía. Es decir, este es un poder con todo un sistema inquisitorial que estaba destinado a la supresión de las libertades religiosas. Ese es el aspecto que nos está resaltando, obviamente, la profecía con respecto a este cuerno pequeño. El siguiente aspecto que se nos mencionó es que este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Mencionábamos que la ley contenida en la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 20 del libro de Éxodo, los 10 mandamientos son diferentes a los 10 mandamientos sostenidos por la Iglesia Católica. Y las grandes diferencias que se ven en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica comparados con los 10 mandamientos de Dios en su palabra, son específicamente en el segundo mandamiento, que fue completamente suprimido de la ley,
y del cuarto mandamiento que fue cambiado. La solemnidad del verdadero día de reposo, sábado, fue sustituido por la adoración al día domingo o al día del sol. Habíamos obviamente puntualizado en dicho estudio acerca de estos puntos. Finalmente, la profecía nos señalaba que la siguiente descripción del cuerno pequeño era que este cuerno pequeño habría de reinar por tiempo, tiempo y medio tiempo, que en su momento explicamos y desciframos o interpretamos por medio de la profecía, que se refiere a un periodo de 1260 años en el cual el papado iba a ejercer su supremacía sobre las conciencias. Y determinamos que en el año 538, una vez que fue retirado o destruido el tercer obstáculo que se impedía la supremacía, que era que estos tres poderes arrianos impedían que el papado ejerciese su completo dominio sobre las conciencias, ya que estos cuernos arrianos se oponían a las dogmas católicas, en especial a las al dogma de la Trinidad de forma específica. Pero es decir, el gran centro de la oposición era que estos poderes se oponían a la imposición de las dogmas católicas romanas en el mundo, en la totalidad del mundo de aquel entonces. Entonces, una vez que la tercera tribu, los ostrogodos arrianos, fueron destruidos, comienza entonces ese periodo de supremacía papal en el año del 538 y nos lleva al año de 1798, cuando los ejércitos de Napoleón entran a la ciudad de Roma, toman cautivo al Papa y el Papa es exiliado. En el año de 1798 entonces se termina el poder, esa supremacía que había adquirido el papado después de destruir estas tres tribus arrianas, de todo ese periodo de persecución, después de los 1260 años, donde entonces la cristiandad quedó completo bajo el control del papado y se desencadenó una persecución terrible, hasta obviamente el año de 1798. En fecha posterior nos dice acá que habría de verificarse el juicio de Dios. Esto, cuando lo unimos con la información que nos ofrece el capítulo 8, donde nos habla del periodo de los 2300 años, nos dice que fue en el año de 1844, que es la siguiente gran línea profética que estaremos estudiando en el capítulo 8, pero adelantándonos un poquito, el juicio habría de empezar, la escena del juicio descrita en el versículo 9 de este capítulo 7, habría de empezar en el año de 1844. En el año de 1844 comenzaría entonces el juicio investigador, que como estuvimos estudiando, se comenzaría primero por los muertos, es decir, desde las primeras generaciones que vivieron en la tierra desde Adán, generación tras generación se irían analizando los casos hasta alcanzar a los últimos que están vivos sobre la tierra antes de la segunda venida de Cristo. En medio de esa escena del juicio nos dice la escritura y la profecía, y queremos puntualizar la secuencia, porque lo que estamos tratando de mostrarles es, mis hermanos, la secuencia, para que tengamos en nuestra mente el orden de los acontecimientos que se muestran en ese capítulo. En el versículo 9 dice, inmediatamente después de la descripción del cuerno pequeño, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mencionábamos que los libros son el libro de la vida, que contiene los nombres de todos aquellos que han entrado alguna vez en el servicio de Dios; el libro de memoria, en donde están consignadas todas las buenas obras, las obras de sacrificio, las obras de justicia, las obras de bondad, misericordia, hechos por la causa de Cristo; y el libro de los pecados, donde están consignados todos los pecados y todas las faltas, específicamente de aquellos que han de ser juzgados, que son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Menciona entonces, nuevamente, volviendo al texto bíblico, en el versículo 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora, noten que este versículo 11 está más allá de la supremacía
papal, es decir, después del año de 1798 y por lo tanto después del año de 1844. ¿Por qué? Porque dice que mientras Daniel estaba viendo la escena del juicio, él fue distraído por las grandes palabras que seguía pronunciando el cuerno pequeño acá en la tierra. Es decir, que aunque la supremacía del cuerno pequeño había llegado a su fin en el año de 1798, es decir, después de terminar el periodo tiempo y medio tiempo, el cuerno pequeño o el papado iba a seguir sosteniendo o hablando grandes palabras contra el cielo, más allá del año de 1844. Es lo que nos dice la escritura. Versículo 12 dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí se nos está diciendo entonces que estos poderes iban a seguir, ¿qué cosa? Vivos, iban a estar vivos solamente esperando, ¿qué cosa? El castigo. Se nos está haciendo referencia, noten, que no solamente el cuerno está pronunciando sus palabras altivas durante las escenas del juicio, obviamente el juicio se está realizando en el cielo, el cuerno pequeño está en la tierra. Y está hablando, ¿qué cosa? Palabras contra el Altísimo. Entonces, notemos, aquí dice que el cuerno pequeño, su cuerpo, el cuerpo de la bestia, dice, había sido destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es decir, no había sido destruido el cuerpo de la bestia. El cuerno seguía hablando, pero el cuerno de la bestia, había sido muerta la bestia, pero no había sido quemado el cuerpo. Aquí dice que las demás otras bestias estaban todavía vivas, aunque no tenían dominio. Es decir, el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia estaba todavía viva, aunque estaba, dice allí que había sido, pues, su cuerpo había sido muerto en el caso de la cuarta bestia, pero nos hace referencia a que las demás bestias estaban vivas esperando solamente se les había retirado su dominio. Eso también tiene una contraparte en nuestros días. Ahora, queremos solamente entonces puntualizar eso. Muy bien, entonces vamos a, teniendo en cuenta esta secuencia, vamos entonces a comenzar a ver cuál es el orden de los acontecimientos. Es decir, la historia que está mencionada acá como el surgimiento de la primera supremacía del cuerno pequeño es una secuencia de acontecimientos que van a volver a repetirse en el tiempo y la generación final. Es decir, después de que comience el juicio investigador en el cielo. Es decir, después del año de 1844, esta historia reflejada del cuerno pequeño antes del comienzo del juicio se iba a volver a repetir. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Para hacer dicho análisis, vamos a utilizar nuevamente uno de los importantes testimonios que tenemos, como es un capítulo del libro del conflicto de los siglos. El capítulo que vamos a utilizar en este estudio va a ser el capítulo 36, que se titula La libertad de conciencia amenazada, y que es uno de los capítulos finales de dicho libro que explica los acontecimientos de la gran crisis final sobre este mundo. Ahora, un análisis completo de todo el capítulo 36 del libro del conflicto de los siglos nos va a mostrar que la historia a la cual se está haciendo mención en este capítulo del conflicto de los siglos es la historia referida en el capítulo 7 del libro de Daniel, específicamente hablando del desarrollo del cuerno pequeño. Solamente que la secuencia del acontecimiento que se describe allí, por los cuales el cuerno pequeño llegó a su supremacía, se nos usa como un patrón de eventos que han de repetirse en esta segunda supremacía papal durante el juicio el juicio investigador y el juicio de los vivos al final de los días. Esto, cuando lo comparamos con el capítulo número 2, es precisamente el mismo símbolo del cual se nos hablaba en el capítulo 2 como siendo los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que representan tanto a la unión entre la iglesia y el Estado en el tiempo del surgimiento del papado en la Roma
Es decir, en el Imperio Romano, cuando surgió la Roma papal, la Roma pagana se convirtió a la Roma papal, y también representa la unión entre la iglesia y el Estado hasta el final de los días. Eso es hablando del capítulo 2. Ahí veíamos que mientras estaban los pies, había una roca que estaba en un monte que fue cortada, no con mano, y entonces la roca se precipita y golpea la imagen precisamente en los pies y en estos reyes que están representados por los 10 dedos de los pies de la imagen. Entonces noten, aquí se nos está presentando exactamente la misma secuencia. Hay una secuencia, es decir, que es previa, en este caso a la roca. Primero se hace una descripción de los pies y después se hace la descripción de la roca. Sin embargo, mientras se hace la descripción de la roca y de lo que va a ocasionar la roca, en el capítulo 2, siguen existiendo los pies, porque la roca va a caer, ¿dónde? Precisamente va a impactar en los pies. Ahora, en el capítulo 7 se hace exactamente lo mismo. Primero se nos muestra la secuencia de cómo el cuerno pequeño llega a su supremacía, se nos describe el largo periodo de supremacía papal de 1260 años, se nos menciona que llega obviamente a su fin en el año de 1798, y es hasta el año de 1844 que comienza el juicio investigador. Pero el capítulo nos dice que durante el juicio investigador, este cuerno pequeño va a seguir hablando palabras contra el Altísimo, lo cual sugiere y menciona y recalca que lo relacionado a la historia anterior va a volver a repetirse. Ahora bien, cuando tomamos el capítulo 36 del libro del conflicto de los siglos, vamos a ver precisamente, no directamente, sino de una manera, digamos, que solamente el investigador asiduo de la profecía va a poder determinar la secuencia de los acontecimientos que se nos menciona allí. Número 1, cuando empezamos la lectura del capítulo 36, obviamente no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Invitamos encarecidamente a los que estén escuchando este mensaje por medio de este video, que por favor dediquen tiempo al estudio de ese capítulo 36 del libro Conflicto de los Siglos, Libertad de Conciencia Amenazada, se llama. Ahora bien, en el primer párrafo, la mensajera del Señor nos destaca una idea principal, y ella nos dice que es el cambio de los protestantes en su concepción con respecto al papado. Ella comienza a hacer un énfasis con respecto a esto. Dice que los protestantes hoy en día consideran al romanismo con mucho más favor que en el pasado. Que en los países donde no predominaban los partidarios del Papa, ha comenzado digámoslo así, ha comenzado a surgir su influencia, o sea, el papado ha comenzado a tener influencia en estos países que eran ampliamente protestantes. Es decir, el protestantismo ha comenzado a cambiar la forma en cómo ve o cómo considera al papado. Esto está alineado, mis hermanos, al cambio de las tribus bárbaras que eran paganas, que comenzaron a ser cristianizadas y catolizadas. Es decir, hubo un cambio de religión. Es decir, ahora el paganismo no existe, lo que existe es el protestantismo. Y el protestantismo ha mirado o está mirando con buenos ojos ahora al papado. Al papado. Ahora, ella menciona, porque obviamente tenemos que resumir para poder ir avanzando, ella menciona el siguiente punto y ella resalta que los defensores del papado declaran que la iglesia romana ha sido calumniada. Ella menciona entonces, la mensajera del Señor, que la iglesia católica ha asumido ahora la posición de que el registro y los anales históricos donde muestran el verdadero carácter del papado han sido usados y tergiversados por los anticatólicos para calumniar a la iglesia. Y la iglesia católica ahora difunde la idea en el mundo de que todas estas historias son calumnias con respecto a la iglesia católica. Ahora, no solamente esto, hermano. Y miren lo interesante que es que aquí es donde comienza comenzamos a ver la repetición del patrón de eventos con respecto a la supremacía papal en el capítulo 7 de Daniel. Noten, la mensajera del Señor en el tercer párrafo nos habla de la infalibilidad papal.
Ella dice que sigue siendo sostenida por el papado. Y es interesante que fue en el año de 1870, en el Concilio Vaticano II, donde fue nuevamente restablecida la idea de que la iglesia no puede errar. Y que la iglesia, cuando el Papa habla ex cátedra, es la voz de Dios en la tierra. Eso lo establece el escrito del Concilio Vaticano II en el año de 1870. Después del año de 1844, cuando comienza el juicio investigador, cuando se escucha que todavía el Cuerno Pequeño está hablando grandes palabras contra el Altísimo, y una de esas grandes palabras es la infalibilidad papal. En el año de 1870 ellos vuelven a confirmar la dogma de la infalibilidad papal. Voy a leer lo que se lee en las actas del concilio. Enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de una suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe de ser sostenida por toda la Iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. Es decir, no por votación, no porque se decida por democracia, no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. O sea, es que aquí los cristianos, los católicos de tal país no están de acuerdo. Bueno, no están de acuerdo. O sea, aquí es, no solo, insisto, el Papa mismo, sino la autoridad de que está revestido, es decir, la asistencia que tiene por parte de Dios mismo, ¿no? La mensajera del Señor dice lo siguiente en el Conflicto de los Siglos, la página 552, dice: ¿habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenida durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Precisamente cuando mencionamos la fecha de 1870, Concilio Vaticano II. Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? La Iglesia papal no abandonará nunca sus pretensiones a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjense a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y persecuciones. Conflicto del Oxígeno, página 552. Noten lo que ella menciona. Ella dice entonces que unido a esta imposición de la dogma de la infalibilidad papal, reafirmada en el año de 1870 en el Concilio Vaticano II, va unido esto a la intolerancia religiosa. ¿Cómo puede una iglesia entonces cambiar si dice ser que es infalible? ¿Cómo puede cambiar esto? Entonces ella usa una terminología legal al referirse a que si se derogan las restricciones existentes actualmente en los gobiernos que impiden que el poder religioso vuelva a controlar el poder civil, entonces si esas prohibiciones se derogan, entonces lo que va a surgir es que el papado va a volver a obtener el poder y va a volver a imponer sus dogmas por la ley, y por lo tanto va a surgir la intolerancia y la persecución de carácter religioso. Ella sigue diciendo: un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Ella menciona, son muchos. Entonces noten lo que ella menciona acá. Ella menciona que
en los Estados Unidos de Norteamérica hay un peligro especial de que esta forma de pensar que se tiene con respecto ahora al papado va a ocasionar que se pierda o que sea, como ella lo está mencionando, amenazada la libertad de conciencia. Cuando damos un vistazo a la historia del papado que está referida o que acabamos de referir en la profecía de este capítulo 7 al surgimiento del cuerno pequeño, es obvio que todos los esfuerzos del papado para recuperar su posición y su poder desencadenan en gravísimas persecuciones religiosas. Ya estamos viendo la secuencia y ya estamos entonces analizando lo que se nos está diciendo aquí. Ella sigue diciendo: son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras instituciones libres, y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. Es decir, comparemos los principios fundamentales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con los principios que sostiene la Iglesia Católica, que son estas dogmas que sostiene. Entonces noten lo que ella nos sigue mencionando. Ella hace una confrontación entre la Constitución americana y la libertad religiosa por un lado versus el papado y la dogma de la infalibilidad papal. Ella dice lo siguiente: la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de tanta importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: la doctrina o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer a un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Noten lo terrible de esto. Esto fue en el año de 1854 y en el año de 1864. 10 años y 20 años después del comienzo del juicio. El cuerno pequeño sigue hablando palabras contra el Altísimo. Porque la libertad de conciencia es la libertad de adorar a Dios según los dictados de cada conciencia individual. ¿Cuál es lo herético y cuál es lo blasfemo o lo peligroso de esa doctrina? Sino simplemente controlar el culto que se le ofrece al Dios del cielo. Entonces vemos que estas son las palabras altivas, antisonantes, que el cuerno pequeño sigue hablando aún en el mismo tiempo en el cual se está llevando a cabo en el cielo el juicio investigador. La mensajera del Señor sigue diciendo: el tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimiento. Es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo un día: la herejía y la incredulidad son crímenes, y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. Entonces, notemos, en los países donde hubo, y digo hubo, porque estamos hablando del tiempo de ¿qué cosa? El tiempo de la Edad Media, donde hay países católicos, donde entonces ellos imponen las creencias católicas, inclusive las hacen cumplir por medio de las leyes civiles. Él pone el ejemplo, el mismo arzobispo pone el ejemplo de Italia y de España. Hoy en día no ocurre de esa manera, ni aún en esos países de Italia y España. ¿Por qué razón? Porque hay otro poder presente en la profecía bíblica que ha invadido esos países, otra filosofía política que vino precisamente como resultado de la Revolución Francesa, que es el ateísmo, que es el socialismo, que es
precisamente estos poderes que son opuestos a la religión, que son poderes ateos, que han obtenido poder en esas naciones europeas y han impedido que el papado ejerza o imponga por la ley sus dogmas y sus doctrinas de carácter religioso. Pero en Estados Unidos de Norteamérica es la Constitución americana la que impide precisamente esto. Y la Constitución americana protege la libertad religiosa, aun cuando la doctrina de la infalibilidad papal ataca directamente, y las dogmas papales atacan directamente a la libertad religiosa y la anatemizan, la llaman herejía, la llaman algo prohibido y pecaminoso, que es algo aborrecible que no debe existir en las naciones.